un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café del lunes 11 de mayo lo vamos a compartir con los centros de pensamiento. Ricardo Solari, Partido Socialista, del Centro de Pensamiento Igualdad del Partido Socialista. Claudio Arquero, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Centro de Pensamiento del Gremialismo, con Rodrigo Uvilla, director del área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, Centro de Pensamiento de la Derecha en Chile, y Luis Ruz, que es presidente del Directorio de Democracia y Comunidad, que es el Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana. Bueno, con ellos entonces conversamos y ellos debaten en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén bien despiertos. Oigan, hoy 11 de mayo se cumplen 2 meses del gobierno de José Antonio Kast. Esta noche a las 20 horas el presidente de la República ha citado a la bancada del Partido Republicano en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Bueno, parece que la idea es cómo conversar, a ver cómo alinearlos, cómo limar algunas asperezas o conversar sobre los desencuentros que hubo en un momento. En este contexto, solo antes que se me olvide, 2 encuestas este fin de semana. Por un lado, CADEM, donde el presidente sube unos puntos, llega a 42% de aprobación y la desaprobación al 53%, y la encuesta Criteria, donde el presidente baja a 36% y la desaprobación se mantiene en 51%. Bueno, es un dato de contexto. En todo caso, los 2 meses de gobierno y los últimos desencuentros que ha habido, ustedes saben, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, y esta cita que hace el presidente a la bancada del Partido Republicano. ¿Cómo hay que observarla, Rodrigo Villa? A ver. Buenos días, Cecilia. Buenos días al grupo del panel. Sí, yo creo que ha sido una semana movida, por así decirlo, la semana pasada. Yo creo que ya hacia el fin de semana las cosas han ido volviendo a un equilibrio. Sí. ¿Cómo lo veo, Cecilia? Yo creo que es importante la reunión que tiene el presidente, porque usted hacía mención, porque lógicamente cuando hay un periodo de fiato de los equipos de gobierno, instalación, como se llama, se producen vacíos, se producen sobreposiciones, y en ese sentido las palabras de los distintos actores, entre ellos el presidente del presidente de la República, Arturo Esquella, son válidas. ¿Ya? Pero estas dificultades que se expresan en la instalación deben ser resueltas, porque es natural en un periodo de tiempo, pero no lo es si es parte del sistema permanente del ejercicio del poder. Yo no lo veo con dramatismo. Hoy día se cumplen solamente 2 meses desde el inicio del gobierno, eso es muy poco tiempo. Es un gobierno que ha planteado grandes desafíos, enfrentó de manera muy transparente lo que es la crisis del ¿cómo se llama?, de los combustibles, traspasándolo a precios, logró controlar los precios en esta segunda oportunidad, al mes después, y cumpliendo su compromiso, presentó un paquete de reformas en materia económica significativo. Todo eso, ¿no es cierto?, genera, y todo sobre la base de la instalación, genera lógicamente ciertas tensiones que es fundamental resolverlas. Y en ese sentido, con esto termino, Cecilia, creo que lo que yo entiendo de la lectura de las noticias que han emanado desde el propio gobierno, diferenciación de roles, donde el ministro del Interior, Sexpress, tienen un rol significativo en materias políticas, el ministro de Hacienda en las materias económicas, y el segundo piso vuelve un poco a la posición de asesoría directa al presidente de la República. Es un diseño que yo encuentro que es el más conocido de lo que conocemos, de lo que se conocen en democracia, digamos, valga la redundancia, y que en otros gobiernos ha funcionado, por lo cual yo creo que por ahí va un poco la clave a estas tensiones que se visualizaron la última semana.
Hace un ratito atrás en el diario de Cooperativa, Franco Parisi, entrevistado, el líder del Partido de la Gente, decía a propósito de esto de los primeros 2 meses, dice, el gobierno va perdiendo el partido 6-0, el primer set, 6-0. Él decía que no veía claro el rol del ministro del Interior, que parece que no encuentra mucho su lugar, pero también llama la atención las declaraciones de Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, que dijo, lo más difícil de ser alcalde es que no sé con quién hablar del gobierno, el ministro del Interior, Sexpress, Hacienda o el jefe de asesores. Eso te muestra el nivel de descoordinación. Es más, en un momento dice, perdónenme la expresión, es la cueca en pelota, por esto de que el segundo piso y todo lo demás. Esta es una entrevista que salió ahora el fin de semana. Y si a eso le sumamos Evelyn Matei, por otro lado, haciendo críticas, ¿no es cierto? Supieron lo del tecito con Evelyn, que convocó a muchas personas, hubo un sorteo de entre 5.000 personas y 20 se reunieron con ella a tomar té, a hablar de distintos temas. Bueno, en fin, hay como una serie de señales que interesantes. ¿Cómo lo ves, Ricardo Solari? Bueno, mira, yo creo que la instalación de los gobiernos es siempre compleja, pero básicamente los gobiernos se remiten a sus promesas, ¿ya? Y a las expectativas que generan entre quienes los eligieron y entre los que, digamos, no lo eligieron, ¿ya? Y ahí habían dos promesas que eran bastante relevantes. La primera es la seguridad, ¿ya? Yo creo que ahí, como acaba de decir, que tú querías hablar el lunes pasado. Claro, yo veo que hay ahí un problema complejo porque no se percibe un plan. Uh-huh. Acaba Parisi de decir que sus parlamentarios no van a votar la extensión de la excepción, digamos, constitucional para la zona de la Araucanía, ¿ya? Porque ellos piden un plan, pero el país es el que pide un plan en materia de seguridad. Nosotros dijimos muchas veces que no se podía conseguir resultados de corto plazo en una materia de ese tipo, pero sin embargo se insistió que iba a haber un antes y un después, ¿ya? Y sin embargo estamos en un problema serio. La ministra tiene bajísima aprobación y no logra transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Y yo creo que ahí están al debe. Y en el caso del otro eje, que es crecimiento y empleo, bueno, se encontró con una gran dificultad, pero es parte de lo que es gobernar en el mundo de hoy, que es el tema de la gran crisis en el Oriente Medio, que significó, pero, Ricardo, todo este efecto sobre los impuestos. ¿Sí? Esta descoordinación en el gobierno y eso no tiene importancia. Yo le doy menos importancia, okay. Le doy más importancia a la urgencia y necesidad de conocer qué se va a hacer en seguridad. Y en segundo lugar, y a propósito de lo de crecimiento y empleo y la conversación sobre el futuro de la reforma esta ya tributaria que está en el Congreso, decir que obviamente se están olvidando otras dimensiones del crecimiento económico que son totalmente esenciales y que son básicas en el mundo de hoy, como es promover e incentivar, digamos, la capacidad de desarrollo del país por vías distintas que sean simplemente incentivos tributarios para las empresas. Y ese faltante, yo creo que puede jugarnos una mala pasada estratégica, ¿ya? Ahí te quiero decir si puede ser referencia a lo que estoy diciendo. Hoy día en el Mercurio se publica una larguísima entrevista a Ricardo Hausmann, que fue economista jefe del Banco Interamericano, que ha sido profesor en Harvard, etcétera, donde él señala que, da un ejemplo, dice: Israel tiene impuestos mucho más altos que Chile, pero su apuesta es 100% al capital humano y al progreso técnico. Está concentrada en innovación, ¿ya? Dice Hausmann hoy día eso. Y aquí en Chile no hay una palabra al respecto y parece ser que la confianza ciega en las rebajas tributarias está siendo el motor y la estrella polar de la política económica del gobierno. Yo espero dos cosas, pues si con esto termino. Primero, que respecto a los tributarios se busquen bases de acuerdo en torno a ideas que, si bien es cierto, puedan generar incentivos a la inversión, también se hagan cargo de responsabilidad fiscal. Y segundo, que nos preocupemos un poquito de aquellas consideraciones que hacen que los países hoy, en el siglo XXI,
crecen, crean empleo y se desarrollan. Eso es lo que diría respecto del balance de estos 60 días. A mí los dime y direte, las descoordinaciones, yo creo que son propias de un equipo que se instala nuevamente. Sí. Y bueno, eso pasa siempre. ¿Ya? Sí, siempre pasa. Ya. Casi siempre. Mira, yo como he estado en varios gobiernos, solo lo viví como una experiencia que no llegó realmente a ocurrir en el gobierno del presidente Erwin, y luego en los inicios del gabinete del presidente Lagos, que era un gabinete, digamos, construido con mucha anticipación. Claudio Arquero, bueno, entonces hay dos dimensiones, ¿no es cierto? Una, en estos 2 meses, bueno, ver qué es lo que ha pasado, como bien decía Rodrigo Villa, esta última semana, la conversación que ha pedido hoy el presidente de la República a la bancada de su partido, justamente para abordar estos temas. Y por otro lado, ya Ricardo Solari entrando en el tema de el proyecto de reconstrucción, que recordemos, hoy al mediodía vence el plazo para las indicaciones. Bueno, y seguimos, ya venimos hace rato discutiendo los detalles, ¿no? Lo que les parece bien y lo que les parece mal. Claudio. A ver, Cecilia, yo creo que estos 2 meses, yo lo resumiría, o sea, no, si pudiera decir una frase, básicamente yo creo que es un gobierno que va en el camino correcto, tomando decisiones difíciles, pero creo que en virtud de cómo se ha mantenido la desaprobación que tuvo y la aprobación, cuyo primer gran impacto fue, más que el proyecto mismo, fueron el sinceramiento de las tarifas de las bencinas producto de la guerra, ¿no? Y que la gente, por tanto, yo creo que tiende a comprender o a tener paciencia al respecto a un gobierno que se está instalando. Creo que ha sido un gobierno que todavía está en ajuste. Quiero pensar que esta reunión en Cerro Castillo, ¿no? ¿Cerro Castillo? Sí, en Cerro Castillo, a las 8. En Cerro Castillo va a colaborar, pero adhiero a lo que dice Ricardo, ¿eh? Los gobiernos tienen dificultades para instalarse. Este es un gobierno que además presenta, como lo presentó el gobierno anterior, yo decía algo ya de eso la semana pasada, ¿no? El fenómeno político de que más de una coalición es parte del gobierno, y cuando se producen algunas oportunidades, algunos baches, digamos, ¿no? Y dificultades, bueno, los partidos también salen a pedir su protagonismo, su consideración, en virtud, digamos, de la participación que tienen o la participación que creen que deben de tener, ¿no? Yo creo que de otro lado ha sido no fácil también la relación con la oposición, ¿no? Imagínense lo que ha sido esta semana pasada, ¿no? Con el llamado tsunami que se anuncia desde la oposición para efectos de saber cómo va a ser el clima, cómo debiera ser el clima respecto al proyecto que es tan importante para el gobierno. Tenemos un fenómeno también, o sea, no un fenómeno, tenemos otra realidad política, cuál es el partido de la gente como un actor importante, ¿no? Y todo eso yo creo que el gobierno lo ha tenido que manejarlo, pero creo que va por el camino correcto. Yo creo que lo más complejo aquí es que el gobierno tenga, con esto termino, que el gobierno tenga esa habilidad de comunicación política, de transmitir, ¿no? De superar esa valla de que esto beneficia a algunos en desmedro de otro, y que eso ha sido incluso para algunos actores políticos algo intencional. Yo creo que ese es el gran trabajo que tiene hoy día el gobierno, y para eso lo primero, yo creo que una de las primeras cosas es zafar los problemas internos o las dificultades internas, el fuego amigo, llámelo como usted quiera, la descoordinación. El diputado Araya es quien hizo esta, como él mismo dijo, es una hipérbole, ¿no? Una expresión como para exagerar esto del tsunami, pero de indicaciones, les valió amenaza de muerte a través de redes sociales, todo aquello, pero por otra parte tenemos a los centros de pensamiento que hoy van a hacer llegar al Congreso un documento con contrapropuestas justamente a este proyecto de ley. Pero bueno, el tema es, en este contexto, en este estado de las cosas que está el gobierno, cómo va a abordar los días que se vienen, que son muy importantes, justamente a propósito del megaproyecto. Luis Ruz. Hola Cecilia, buenos días, saludos a Rodrigo, Ricardo y Claudio y a todos los auditores. A ver, un comentario general. Creo que en 60 días el gobierno debería preguntarse por qué en tan poco tiempo pasó de un respaldo cerca del 60%, ¿verdad? El 58% que logró en segunda vuelta aproximadamente, a
a desplomarse, para ser franco, en torno al 38%, 37% según los últimos estudios de opinión. ¿Por qué el gobierno ha perdido tanto terreno? Yo creo que acá hay dos explicaciones que obviamente uno las puede matizar, las puede discutir. Una es que efectivamente la instalación, como se ha dicho acá, no ha sido del todo pulcra y creo que hay harto ejemplo al respecto, pero esencialmente creo que el problema está más bien en cómo se pensó, se diseñó la estructura de gobierno para este periodo. Yo creo que acá hay que reconocer que hoy día el gobierno se ve más bien sobrepasado por los errores propios. Y termina resultando una verdadera ironía, porque el gobierno que supuestamente venía a poner orden se ha visto completamente desordenado. Y también con harta franqueza hay que decir que hasta acá casi no ha hecho falta la oposición política. Entonces, si uno tuviera que decir, bueno, ¿dónde está el problema o los problemas que ha tenido el gobierno en este minuto? Desde fuera, uno a lo menos percibe 4 cuestiones importantes. Primero, hay un problema en la gestión o cómo se esté estructurando el segundo piso. Algo Rodrigo hizo alusión a aquello, ¿verdad? La segunda cuestión es que no se entiende lo que el gobierno quiere implementar. Ahí hay un tema en la auditoría, tanto en los contenidos como en la forma. Lo tercero, que para mí es un tema más mayor, que es importante, que creo que el gobierno tiene que tomar nota, es la conducción política del gabinete. Ahí hay un tema que es relevante. En un sistema presidencial, obviamente los ministros, particularmente el comité político, tiene un rol preponderante. Y hasta este minuto uno ahí ve una falta de conducción o de mayor precisión, si usted quiere. Y por último, creo que el gobierno no ha ponderado bien el impacto de las medidas y el enfoque económico que ha adoptado en términos del impacto en la ciudadanía. Entonces, todos estos elementos, uno dice, bueno, acá el gobierno tiene que tomar definiciones. Es cierto, 60 días quizás no es mucho tiempo, pero sí en este poco tiempo se da cuenta de todos estos problemas, todos estos errores que de alguna manera el gobierno tiene que asumir si quiere mejorar en la opinión pública y sobre todo, y lo más relevante, poder empujar acuerdos mayores en la ley principal que ha presentado, que este megaproyecto de reforma, como ya sabemos. Claro, un megaproyecto que la intención del gobierno, y ya lo han dicho, ¿no es cierto?, y lo ha dicho el diputado Agustín Romero, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, ellos van a respetar la urgencia, van a acelerar muchísimo la discusión. La idea es que antes del 1 de junio, ¿no es cierto?, ya esté aprobada la idea de legislar. No sé cómo la dinámica ahí del Parlamento, es un clásico, ¿no?, de que se ingresen muchas indicaciones. Ocurrió, como bien lo recordaban en el diario Cooperativa, cuando fue, por ejemplo, el proyecto de ley de la reforma de educación en Bachelet 2, o sea, cientos y cientos de indicaciones, o en el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Boric, también cientos y cientos de indicaciones. Eso se hace siempre. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a administrar todas estas indicaciones y lograr lo que ellos quieren así con tanta urgencia? ¿Es buena la urgencia? ¿No es buena? ¿Y con qué ánimo empezar a debatir este proyecto, ¿no? Rodrigo. Cecilia, a ver, si el tema no es el número de indicaciones, el tema es la forma como el diputado Araya, sí, y entre otros diputados, Lorena Pizarro habla de la calle, la forma como se amenaza para enfrentar la etapa que viene, que es netamente legislativa, donde deberá buscarse una mejora de los proyectos de ley, del proyecto de ley, más el bloqueo de los proyectos de ley. Aquí cuando habla de tsunami, por mucho que después justifique el diputado Araya, lo que está diciendo es que va a intentar entorpecer el proceso legislativo. Eso es poco democrático, ¿verdad? Aquí pueden ser, a lo mejor se justifican una gran cantidad de indicaciones, pero no con el objeto de entorpecer el proceso legislativo, sino que con el objetivo final de aportar a ese proceso. Entonces, Rodrigo, tenemos interrupciones en la comunicación contigo.
Claro, el tema es si se podría hacer de los dichos del diputado Araya generalizar a toda la oposición. No lo creo, no lo creo, Cecilia, ya. No lo creo, y creo que tampoco ayuda, porque lo siento que va en el mismo sentido del diputado Araya, las declaraciones de la diputada Pizarro, Lorena Pizarro, que dice, vamos... Sí, vamos a agitar en la calle, dijo la diputada, sí. Y el presidente ya también le respondió, ¿no es cierto?, a aquello. Cecilia, se presentan indicaciones. Sí. Lo que pasa es que hay que distinguir cuando son indicaciones que van a apuntar hacia la mejora del proyecto o a entorpecer el proceso democrático. Claro. Sí, Ricardo, ¿querés decir? En primer lugar, decir que Libertad y Desarrollo no acogió tu solicitud en la semana pasada. de mejorarle la conexión, ¿no? Sí. De mejorar el plan. Sí, algo pasa. Lo que pasa, Cecilia, es que no estoy en Libertad de Desarrollo en este momento. Así que quiero justificar a mi empleado. Muy bien. Cecilia, el presupuesto el de Libertad y Desarrollo. No se subo por el chorro, Claudio, por favor. Yo el otro día estuve en Libertad y Desarrollo y me perdí, oiga, de lo grande. No hay recorte en Libertad y Desarrollo. No hay recorte. A ver, oiga, ya. Ricardo, no, está cogiendo tu pregunta, Cecilia. Es decir, si esto del tsunami representa o no la oposición. La verdad es que la discusión no es respecto de formalidades, sino sobre aspectos sustantivos. Y yo voy a tomar 3 casos. Primero, yo creo que hay temas del proyecto, como el crédito al empleo, perdona que yo soy medio obsesivo con ese asunto, sí, que requiere una discusión muy al detalle, ¿ya? Muy al detalle, porque existen otros proyectos en paralelo, por ejemplo, la discusión sobre la ley de sala cuna universal, el subsidio único unificado a promoción del empleo. Está en la comisión actualmente la discusión sobre el salario mínimo, que deben ser discutidas con tranquilidad y en su propio mérito, ¿ya? Entonces, la discusión, más que ver con cuántas indicaciones se presentan, es si estamos en condiciones de hacer debates que pueden tener grandes efectos a largo plazo, como se dice en buen chileno, a mata caballo. Y parece que no, que es necesario, por ejemplo, cuando uno toma medidas como tantas rebajas tributarias simultáneas, sí, de mirar qué es lo que está pasando con la posibilidad de fortalecer la capacidad de fiscalización y de reducir la evasión y la elusión. Segundo tema que te menciono. Y un tercer tema, por ejemplo, cuando tú dices voy a dar beneficios adicionales a adultos mayores en el contexto de la conversación con el Partido de la Gente y Parisi, ese también es un proyecto que debería ser visto en su propio mérito, es de altísima complejidad. Entonces digo, se quieren resolver todos estos problemas, digamos, simplemente por una mayoría, yo diría, absolutamente circunstancial, o esto quiere tener algunas capacidades de poder, digamos, ser sólidas, claro, a largo plazo. O no nos olvidemos, Cecilia, que aquí ha habido demasiado debate tributario en todos los últimos gobiernos, ¿ya? Eso incluye el del presidente Piñera, ¿ya? Entonces, yo creo que no es mala dar una señal de estabilidad y discutir los temas de un modo tal que sean resueltos no solo en tiempo, claro, ¿ya? Sino también en una forma que dé solidez a lo que emerja como ley al final de todo el trámite legislativo. Ahora, la esperanza de que aquí va a haber una discusión tranquila y muy sensata y constructiva en el Senado, yo no he visto ninguna señal del gobierno en esa dirección por el modo que se está comportando en esta primera etapa. A ver, justamente la oposición ahí tienen a través de los centros de estudio esta serie de un informe, ¿no es cierto?, con una serie de propuestas, y hay que ver, ¿no es cierto?, me imagino que la tienen que socializar también, la van a entregar en el Parlamento para que sus parlamentarios la puedan analizar también. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos en este primer café de hoy. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en el primer café de hoy, estamos con Luis Ruz, Rodrigo Ubilla, Claudio Arquero, Ricardo Solari. Estábamos hablando, por supuesto, el tema de, ya hablamos de la situación del gobierno, los 2 meses, en fin, y los desafíos que se vienen, este proyecto, el megaproyecto. En este momento, justamente, los centros de pensamiento le están entregando a representantes de los partidos políticos, el Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio, el Partido Comunista, no sé si hay alguien de la DC, no los veo todavía ahí, este documento que hicieron economistas, incluyendo a economistas también de la democracia cristiana, donde hacen una contrapropuesta, digamos, a este megaproyecto. Aceptan, ¿no es cierto?, se abren a la rebaja de impuestos a las empresas, pero con compensación. Y es un documento de 16 páginas que aparece hoy ahí en el diario La Tercera, donde abordan son 15 medidas, con estímulos para la inversión, etcétera, etcétera. ¿Qué señal da la oposición con esto? ¿Se ordena la oposición finalmente y dando una señal de una oposición más constructiva, más propositiva, Luis Ruz? A ver, a mí lo primero que me gustaría señalar, Cecilia, que este es un esfuerzo que nace desde distintos centros de estudio vinculados a la oposición, y es un ejercicio reflexivo y propositivo para que obviamente aquellos que están en la toma de decisiones políticas de nuestros distintos partidos puedan recogerlo como insumo y como base para la discusión más de fondo que comienza, ¿verdad? Ese es el marco. La segunda cuestión es que, claro, está pensado y relevando cuáles son las principales dificultades que vemos de la propuesta del gobierno. Nosotros por lo pronto señalamos que obviamente nos parece de cuidado que este proyecto descansa en una idea, que es una reforma tributaria, ¿verdad? Sí. Y cuyos efectos fiscales y distributivos tienen que ser revisados con cuidado. Ahí hay un tema de fondo que es sumamente relevante discutir con todo el alcance. Y también como una manera de abrir el debate que permita acuerdos, ¿verdad? Que es unas cuestiones que hemos dicho reiteradamente. La idea es poder generar contrapropuestas o opiniones que van matizando ciertas miradas del gobierno para que precisamente el gobierno se abra ese diálogo. Ahora, en lo político va a depender muchísimo de que el gobierno realmente quiera hacer esa discusión. Por lo pronto, en lo que hemos dicho desde la democracia cristiana, aquí hablo más en particular, es que no estamos ni por una estrategia que signifique el pirquineo, los votos para aprobaciones puntuales que pueda tener el gobierno, como tampoco en una lógica de obstruir el debate, ni mucho menos. Insistimos en la idea central, que cómo generamos las condiciones para provocar el máximo acuerdo posible. Y acá yo creo, y con esto termino, Cecilia, que es lo que de alguna manera recoge el documento como marco. Si uno pudiera sugerirle una estrategia en el debate legislativo al gobierno, a propósito de nuestras reflexiones en los distintos centros de estudio, es que ojalá esta discusión sea, obviamente reconociendo la urgencia de la reconstrucción, aquello tiene un ritmo y una urgencia puntual y necesaria, y hacerlo con responsabilidad, pero a la vez también cómo hacemos la discusión sobre la necesidad del crecimiento, la necesidad de aumentar la inversión, pero sin que aquello afecte la capacidad del Estado. Y en tercer elemento para esta estrategia del debate parlamentario en este tema tan importante es que aprovechemos también de discutir la modernización institucional en los distintos tópicos que aborda el proyecto, pero sin descuidar la viga maestra que hemos construido en democracia respecto a la protección social, la protección ambiental, que sea parte también del debate democrático, pensando en avanzar en todos los planos que plantea el proyecto del gobierno. A ver, Claudio Arquero, ¿cómo ves esta señal, ¿no? De que los centros de pensamiento de oposición, como les digo, esto es en la sede del Congreso acá en Santiago, donde se ha entregado, veo al diputado Soto, el senador Brito, a Lautaro Carmona, no alcanzo a distinguir quién más, están recibiendo este documento que, como más allá de las críticas, lo interesante es que son las primeras propuestas que yo leo, que lleguen desde la oposición, propuestas concretas, con 15 medidas en un lugar, en un tópico y otras, ¿no? A ver, Claudio. A ver, yo desde el punto de vista de las propuestas mismas, evidentemente hay que
Esto requiere una evaluación, una conversación para ver el mérito en sí misma. Desde el punto de vista político, creo que es una buena señal por sí misma que haya gente en la oposición, que en este caso los centros de estudio, que tengan una disposición a conversar. Pero Cecilia, aquí esto se va a definir en el Congreso, ese es el lugar, ¿no? Y en el Congreso, si bien los centros de estudio siempre pueden hacer una influencia, quienes tienen el voto, la opinión final, son los parlamentarios. Yo lo que espero es que ojalá esto efectivamente, ¿cómo decirlo?, se traspase, contagie, se logre convencer al mundo de la oposición, aunque pareciera ser que ya hay una disposición previa, digamos, y esto lo lamento, porque hay una disposición previa, Cecilia, ¿no? Y es lo que hemos visto no solamente en la parlamentaria Pizarro, como decía Rodrigo, sino que también Araya, ¿no? El famoso programa Provócame, ¿no? Donde lo que se habló fue de este tsunami. ¿Por qué? Porque lo que uno esperaría es básicamente que primara la disposición al diálogo, la disposición a mejorar el proyecto, básicamente la buena fe, ¿no? Para efectos de cómo se desarrolla este proyecto. Y lo que hemos visto ahora es lo contrario, pues, Cecilia. Yo no sé si es que... Mi pregunta es esto, lo que hemos visto ahora es la intención más bien de obstruir, en la intención de generar inestabilidad, porque al final cuando usted llama a la calle, el Partido Comunista llama a la calle, sabemos dónde termina todo eso, digamos, ¿no? O dónde puede terminar todo eso sin control ni responsabilidad política alguna, porque alguien podría decir, la diputada no está llamando a la violencia. Yo estoy de acuerdo, pero todos sabemos que al final nadie se hace cargo después de esa violencia, y finalmente decir esto que se haga por la calle y no por el Congreso, cuando es el lugar que debiera hacerse, no es una mala señal, no es una buena señal. Entonces, ojalá esto se pueda transmitir. Yo tengo mis dudas, discúlpeme, yo tengo mis dudas, creo que es un buen ejercicio que hacen los centros de estudios, pero yo que participo en un centro de estudio, insisto en esto, uno puede influir, puede proponer, pero quien tiene la decisión final son los parlamentarios, y al final lo que hemos visto es lo que hemos visto, que es más bien una intención de obstruir. Con esto termino. Yo creo que aquí hay una diferencia política que es sustancial y que de algún modo Ricardo también la ha dejado ver, y Luis por nuestros motivos, que es legítima. Estoy hablando ahora del punto de vista de las ideas, ¿no? ¿Cuál es que el hecho de ajustar, reducir el gasto y el tamaño del Estado, ¿no? Es una cuestión que se ha conversado aquí, que ellos lo han manifestado de otro modo, estoy haciendo una interpretación, y eso es lo que está de fondo, digamos, ¿no? En las grandes diferencias. Pero más allá de eso, que a mí me parece legítimo, insisto, me parece que el tono con el que se ha hecho, la disposición, ¿no?, a negarle a un gobierno que sacó, ¿cuánto? Un 58%, ¿no?, presentar su proyecto con el objetivo de obstruirlo, es una mala señal. Chile necesita... O sea, yo creo que lo bueno que instala el gobierno con esto, aun cuando ha sido mala la recepción, es hacer algo diferente, y es tratar de romper con esa inercia que Chile lleva más de una década creciendo al 2%. O sea, hoy en día más que, bueno, están los detalles del proyecto y también está el modo en que se va a discutir. Por un lado, el oficialismo dice... ¿no es cierto?, la oposición es obstructiva por algunas voces, ¿no? Por otro lado tenemos a esta propuesta que estábamos hablando recién. La senadora Bodanovich recalcaba esta mañana sobre esto, y ella está al tanto de estas propuestas, y lo mismo el diputado Raúl Soto, supongo que las acogerán. Y por otro lado también está el tema de cómo se va a discutir, si pirquineando, si no pirquineando, si con apuro, si con no apuro. Sí, ¿quién me habla? Yo, Luis Rus. Es que sí, que a propósito de lo que planteaba Claudio y lo que tú estabas señalando, es que yo creo que acá, el éxito de esta legislación no necesariamente pasa o va a depender por la velocidad de la aprobación, que todos entendemos que aquí hay premura en varias cuestiones, partiendo por el tema de reconstrucción, sino que más bien o esencialmente va a ser por la capacidad de generar cuestiones bien concretas, pero que nos permitan en largo plazo, como la legitimidad política, lo que supone tener, ojalá, el concurso de la mayor cantidad de actores políticos presentes en el Congreso. Yo en eso estoy de acuerdo con Claudio. Pero eso también supone una sostenibilidad fiscal en el largo tiempo y también una estabilidad social en el largo tiempo. Por eso que legislar pasando máquina, para ponerlo gráficamente, puede significar, claro, que el gobierno apruebe ciertas cuestiones, pero que al final aquello no va a tener
la legitimidad y la sostenibilidad en el tiempo que requiere Chile para un acuerdo sustantivo en esta materia. Ese es el punto finalmente. Y acá, más allá de la frase del tsunami, qué sé yo, porque eso es una cuestión muy puntual, lo que importa es cómo el gobierno conduce este debate. Acá, y lo dijimos muchas veces, y lo dijimos en el verano, acá el gobierno es el que pone la música y va a depender mucho de los tiempos y la manera en que el gobierno haga esta discusión, de cómo también la oposición pueda ser parte de esa discusión. ¿Había algún parlamentario hoy día, Cecilia, puedo preguntar, ¿había algún parlamentario acompañando los centros de estudio? Sí, el centro de estudio fue a entregarlo. Estaba, como les decía, el diputado Raúl Soto, el senador Brito, alcancé a ver, es que lo estoy viendo en la imagen en 24H y hasta ahí llegaron, no. Paulina muy breve, estaba Paulina Bodanovich. Paulina Bodanovich está en Toronto. Está en Toronto, ¿verdad? Está en el, verdad, pero está enteramente informada de esto. Pero estaba Arturo Barrio. Claro. Y en nombre del partido y ya se cortó la transmisión, no sé quién más estaba, había Lautaro Carmona también. Pero independiente de quiénes están, Cecilia, aquí la cosa va a ser clara. Rodrigo por acá. Rodrigo Villa. Tenemos dos opciones para interpretar esta acción, actividad. Uno, que sea un acto comunicacional y que lleve, ¿no es cierto?, que lleve que los centros de estudio solicitados por los partidos presenten propuestas, ¿ya? Acto comunicacional. La segunda opción, que es la que me gustaría, es que esta propuesta, que no la conozco, por lo cual no me puedo referir a ella, sino la actitud de tener una propuesta, la decisión de tener una propuesta, signifique que la mayoría de los partidos de la oposición voten a favor de la idea de legislar. Porque si tienen una propuesta, quiere decir que ellos consideran artículos del proyecto de ley pueden ser mejorados. Entonces yo me voy a quedar a la espera de lo que pasa en la sala el día de mañana, quienes votan a favor de la idea de legislar. Eso es lo primero. Lo segundo, yo, Cecilia, tengo un matiz tengo una diferencia de fondo con Luis cuando habla de la legitimidad de una reforma, de la aprobación de un artículo. La legitimidad se la da la mayoría del quórum respectivo en la Cámara y en el Senado. Si obtiene ese quórum, por lo cual es aprobado un artículo, una disposición legislativa, es tan legítima en cualquier escenario. Entonces, no relativicemos el efecto de las mayorías en el Congreso. Ahora, eso quiere decir, tengo que ser coherente, que pueden haber artículos del proyecto de ley del gobierno que se ganen y otros que se pierdan. Pero eso no quiere decir que si se gana por un voto va a ser más o menos legítimo que si se gana por 10 votos. Tenemos proyectos de ley que han tenido un apoyo del 90%, 80 y tantos %, que han sido realmente muy malos para el país, como la reforma tributaria de la presidenta Bachelet o la reforma de educación de la misma presidenta Bachelet en su segundo gobierno, que han tenido efectos muy negativos para el país. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, Cecilia, es que permitir que se produzca esta discusión, ojalá que las propuestas sean contributivas a esa discusión y que la mayoría de los partidos de la oposición voten a favor de la idea de legislar. Claro, el documento Cecilia, dice... ¿me permite? Sí, Luis Ross. Sí, es que, a ver, lo que pasa es que Rodrigo toca un tema que para mí es de fondo, porque, a ver, Rodrigo, que es la discusión legal, legitimidad, porque, por ejemplo, y para ponerlo en perspectiva, hoy día es legítimo que se paguen pensiones de 100, 150 mil pesos, perdón, es legal, pero ¿es legítimo? O a propósito de la discusión, ¿puede terminar siendo legal que se exima del pago de contribuciones a mayores de 65 años, pero es legítimo que aquello alcance a personas que son ricas o que tienen la posibilidad de pagar? En el fondo, Rodrigo, esa es la discusión de fondo. Yo cuando hablo de la legitimidad, tiene que ver no solamente con la aprobación legal de un articulado en particular, sino que también cómo nos dotamos de una legitimidad que nos permita, moros y cristianos, sentir que lo que aprobemos sea parte del futuro conjunto, de una institucionalidad y de un marco legal que nos permita sentirnos todos parte y que no haya esa sensación o esa impresión de que algunos tuvieron
una mejor posibilidad o ventaja en esta discusión. Eso es lo de fondo. Ahora yo creo que hay algo más de fondo también, Cecilia. Pero esperen, de a uno, como ustedes no... Esperen, como de a uno, como tal vez Rodrigo, que no conoce, me dice, como yo lo leí hoy día en La Tercera, que es de quienes tuvieron acceso a esto, entre otras cosas, que dice que es una invitación al gobierno para mejorar sustancialmente el proyecto mediante un acuerdo transversal, lo que implicaría retirar la urgencia y armar una mesa técnica de alto nivel. O sea, óigame, a ver, eso, y la aprobación de la idea de legislar. Sí. Mira, el tema es siguiente, se lo digo particularmente a Rodrigo a propósito de lo último que él dijo. Nuestra convicción es que este proyecto no es pro crecimiento y que es fiscalmente insostenible. O sea, tenemos unas dudas de fondo con el proyecto. Pero ¿cuál es la propuesta? No es, escúcheme, no es un acto de mala fe restarse a votar la idea de legislar, ¿ya? Sino que simplemente es hacerse cargo de nuestras convicciones, ¿ya? Lo que sin embargo hace diferente este proyecto de otros proyectos es que cuando se quiso hacer unas reformas tributarias se establecieron mesas de diálogo, equipos técnicos, conversaciones que iban al punto, iban revisando punto por punto los contenidos de las propuestas, y sobre esa base es que los distintos actores políticos podían tomar sus decisiones. Esto no ha ocurrido en este caso, aquí no ha habido este diálogo, ¿ya? El diálogo ni a nivel técnico, porque a nivel técnico podríamos haber, señalado con claridad de distintos aspectos que francamente a nuestro juicio están mal diseñados, o cuestiones más sustantivas y más sistémicas, como es la relación entre sucesivas rebajas tributarias y los ingresos fiscales del futuro. Entonces, no es tan simple, no es un tema de disposición, es un tema de discrepancia, ¿ya? Y esas discrepancias en el caso nuestro son discrepancias fundadas, ¿ya? No son discrepancias construidas a propósito de una cierta aversión o crítica al gobierno presente. Ricardo, espéreme, pero esta propuesta de los centros de pensamiento, Ricardo, es una propuesta que, ¿no es cierto?, una contrapropuesta, pero se abren a la idea de aprobar y de legislar, y para que esas propuestas sean tomadas en cuenta después, o previo. Bueno, eso es algo que tendrán que resolver los parlamentarios. Yo, mientras ejerza el rol que ejerzo en la fundación, que es parte de este proyecto, digamos, de lo que hoy día se presentó en la mañana, no voy a decirle a los parlamentarios cómo ellos tienen que conducirse. Eso es algo extremadamente temerario, no está en mi posición. Ellos tendrán que Pero si están proponiendo ustedes en este documento retirar la urgencia y armar una mesa técnica de alto nivel, ¿qué significa eso? No, eso está construido desde nuestro enfoque y de nuestro rol. Nosotros creemos que el proyecto no es pro crecimiento, que no va a incidir en el crecimiento. Fíjate que acabo de mirar qué está pasando. Escúchame, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Ya? Y sigue habiendo un impacto tremendo en los precios del combustible a nivel de los mercados mundiales, y eso va a afectar al país por mucho rato. Entonces, Cecilia, hay que tener en cuenta que no bastan los incentivos tributarios, porque eso te puede provocar una tormenta absolutamente perfecta, que es que el país no va a crecer y sin embargo va a ser fiscalmente más pobre, con lo cual vamos a perder clasificación de riesgo, vamos a tener que endeudarnos a tasas de interés más altas, es decir, esto puede andar efectivamente muy mal, y queremos dejarlo claro. ¿Ya? Por ejemplo, el otro día el ministro Quiroz señalaba en la Universidad Católica en una charla que dio que él estaba dispuesto a encadenarse, eso dijo él, a propósito de lo que está proponiendo como crédito al empleo, pero eso yo no había escuchado nunca un ministro. O sea, aquí se cuestiona a la diputada Pizarro, pero el ministro también que tenga un poco de contención, si son discusiones extremadamente técnicas, sobre la cual tiene que presentar fundamentos empíricos respecto de si su medida va a crear un solo empleo más. Ricardo, queda claro, ¿no es cierto?, las críticas que ustedes tienen al proyecto. Solo estaba pensando en el modus operandi, es decir, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que decía Rodrigo? Hablo por Rusia y por mí, nosotros no estamos para darles instrucciones a los parlamentarios. Pero en el documento piden algo en ese sentido. Piden ustedes en el documento, ¿sabe qué, señores gobiernos? Paren, esto no le pongan urgencia, necesitamos llegar a un acuerdo antes de la idea de legislar. Eso es lo que pregunto. ¿Un acuerdo antes de la idea de legislar?
Bueno, eso sería óptimo. Ya, ok. Pero bueno, eso no está en nuestra pero es lo que ustedes quieren, es lo que ustedes quieren, a eso iba. Eso a sería ver, lo óptimo, sí. Sí, Rodrigo Villa, ahí está la Cecilia, respuesta que sí. buscaba Rodrigo. Sí, lo que pasa es que esta conversación que es interesante y también apasionada, respecto a los tiempos, la urgencia, que retirar urgencia, generar mesas técnicas, me parece que es una discusión que se podría dar en el contexto de un país que tiene un desempleo del 6% y un crecimiento del 4%. Entonces ahí vamos a discutir cómo podemos hacer, y recojo el punto de ¿cómo se llama?, de Luis, cómo podemos tener políticas públicas que ayuden, más focalizadas, que ayuden a los más vulnerables, etcétera. Pero tenemos una mala noticia. Luis, Ricardo, tenemos un país que no crece, 1 punto y tanto, menos del 2%, un desempleo del 10%, y necesitamos medidas urgentes que reactiven la economía, que generen más empleo, que enfrenten, que obtengamos recursos específicos para enfrentar la emergencia. Entonces, no tenemos tiempo. Si queremos que este año 2026, que es un año donde se está ejecutando el presupuesto del presidente Boric, como corresponde en democracia, el primer año de un gobierno define el marco presupuestario del gobierno anterior. Pero si queremos aprovechar este año, que es fundamental para generar las bases del crecimiento, de disminuir el desempleo, aumentar la formalidad, tenemos que hacer la discusión ahora. Ya. Entonces no es un capricho del ministro. Y a mí me parece que comparar lo que dice el ministro de ¿cómo se llama?, encadenarse en el Ministerio de Hacienda, comparar al llamado de la diputada Pizarro con Movilización Callejera es de dimensiones distintas. Un poco de sentido pero del Ricardo, humor, déjame terminar ya. No, sentido del humor, ya, ok. Sí, yo lo que quiero decir que uno es folclórico, una cosa simpática. Yo me reí cuando lo escuché en los ministros Quirós, me lo imaginaba encadenado. Yo tengo entendido que la diputada, oiga, la diputada Lorena Pizarro, si no me equivoco que era ella, cuando estaba en el primer gobierno, se encadenó en la moneda. Creo, puedo equivocarme, pero estoy con mi memoria frágil. Creo que fue ella, o algún miembro de alguna de las agrupaciones. Sí. Entonces, no, es una cosa simpática, una cosa es eso. Yo no estoy haciendo un reproche a la diputada si fue ella, sino que fue una cosa simpática. Lo que quiero decir que es distinto a hacer un llamado a movilización callejera de todas maneras. Ya, de todas maneras, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos. Solo una frase. Cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria propuesta por Mario Marcel, que fue rechazada, el senador Macaya dijo: estábamos ideológicamente obligados a votar en contra de la idea de legislar esta reforma tributaria. ¿Será eso también ahora, del otro lado? Vamos a comercial. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy, con Ricardo Solari, el Partido Socialista, Luis Ruz, de la Democracia Cristiana, Claudio Arqueros, gremialista de la Fundación Jaime Guzmán, y Rodrigo Villa, de Renovación Nacional. Bueno, están ustedes hablando de, ¿no es cierto?, el megaproyecto, cómo discutirlo, si urgencia, si no urgencia. El otro tema es con quién van a llegar a acuerdo. También se dice que hay algunos que postulan sí, con los votos del Partido de la Gente tienen suficiente y con eso listo. Y si escuchamos lo que dijo Franco Parisi, que le ha recomendado a sus parlamentarios aceptar el acuerdo que logró con el ministro Jorge Quirós. Tal vez leía una columna en el fin de semana también de Juan Ignacio Brito, que decía: en lugar de insistir con una izquierda escasamente confiable y llena de traumas, quizás al oficialismo le conviene preguntarse si no es útil explorar un pacto con el populismo, es decir, con Partido de la Gente. A ver, ¿qué opinan ustedes sobre ese punto? Luis Ruz. Sí, perdón, pero una frase bien opinable, por decirlo menos. Yo coincido con la idea de que efectivamente el gobierno tiene que resolver, decidir cómo y con quién pacta en esta etapa hacia adelante. Es efectivo que puede tener los votos para aprobar incluso en sala la idea de legislar, pero ahí no está la discusión, creo yo, de largo aliento, de largo alcance que Chile requiere. Mire,
un comentario más en perspectiva de los últimos años. Llevamos mucho tiempo en el sistema político flirteando con líderes de distinta naturaleza y distinto origen que nos dicen que las soluciones de todos los males y los problemas los tienen ellos. Y la verdad es que ya sabemos bien que a problemas complejos no hay soluciones simplistas o simplonas, para decirlo de alguna manera. Entonces, acá lo que también nosotros tenemos que resguardar en esta discusión es cómo hacemos este debate y cuál es el alcance y la sostenibilidad de las decisiones que se vayan tomando. Entonces, a mí me preocupa, honestamente, y sin ser peyorativo con nadie ni mirando en menos a nadie, por favor que se entienda así, que estemos nuevamente en lógicas populistas para tomar decisiones que van a afectar a los chilenos en los próximos años, no en 1 o en 2, sino que probablemente en mucho tiempo más. Entonces, acá la decisión es de fondo. Y el temor que uno presenta en este cuadro es que efectivamente se incline, como dice el columnista Brito, que el gobierno tome el camino a acordar en la lógica del populismo. ¿Y el populismo qué es lo que significa? Obviamente llevarnos a una situación donde la legitimidad en la discusión política se pierde y caemos en una lógica de buenos o malos, o yo tengo la razón y tú no la tienes. Y aquello al final del día termina horadando, termina afectando, y eso significa al final también, Cecilia, que la gente no salga del malestar respecto a la política y nuestras propias instituciones terminan siendo afectadas en su credibilidad. Hoy día, en un momento, y lo hemos dicho acá, en un momento donde no hay elecciones pronto, donde tenemos el espacio, y esto, Rodrigo, no significa alargar el debate un año, significa darle un espacio bien concreto, pero que nos permita un diálogo de fondo, acordar aquellas medidas urgentes y también aquellas medidas de largo plazo que nos permitan volver a crecer económicamente, pero también pensando en el bienestar general. Esa es la aspiración, ese es el anhelo, digamos, de muchos de nosotros en este espacio de discusión política, y hacerlo pensando en el bienestar general, pero también que sea sostenible y legítimo en el tiempo. Claudio Arquero, tal vez la urgencia tiene que ver con algo tan políticamente lógico, quizá, para el gobierno, para el presidente, es que tener algo que anunciar el 1 de junio. O sea, es que, Cecilia, yo creo que lo que la gente votó, yo creo que caló en la ciudadanía y responde a la votación, al resultado electoral que obtuvo el presidente Kast en segunda vuelta, es básicamente el mensaje de la urgencia. Y si uno mira hoy día las encuestas, una de las cosas que valora la gente, una de las primeras cosas que valora la gente respecto de este gobierno y del presidente es la capacidad de crecer. Si nosotros miramos, como decía Rodrigo hace un rato, el empleo, el alto desempleo, sobre todo el desempleo femenino, uno puede entender que estas cosas son urgentes para la ciudadanía en virtud de todo lo que he señalado. Entonces, a mi juicio, yo creo que este no es solamente un tema estratégico del gobierno desde el punto de vista de mostrar algo para el 1 de junio, o táctico, si usted quiere, ¿no? Aquí hay un gobierno que ganó con un mensaje, ese mensaje ha sido súper transparente, y yo creo que básicamente lo que se espera de este gobierno y las críticas que han venido a la oposición es precisamente porque se haga cargo de aquellas promesas, y entre esas es la que tenemos nosotros. Y como le digo, para la gente es fundamental esto. Yo creo que el tema para la centroizquierda y para la izquierda no es necesariamente un tema de velocidad. Yo creo que aquí, cuando uno le saca la urgencia, básicamente el gobierno va a tener menos cosas que mostrar, y de otro lado también el éxito del proyecto como tal del gobierno no se lograría, ¿no? Yo creo que aquí hay una discrepancia de fondo, en este titular al menos yo estoy de acuerdo con Ricardo, no hay una discrepancia de fondo. Y esa discrepancia, yo la insisto en temas que tienen que ver con el tamaño del Estado, con la recaudación o mayor o menor recaudación, que hay una diferencia sustancial con la izquierda y con la oposición. Y desde ese punto de vista, Cecilia, yo creo que el gran desafío del gobierno no solamente buscar acuerdo en el Congreso, que está bien, que se discuta, en fin, pero hay un sentido de urgencia, insisto, que la oposición tiene que considerarlo. Yo creo que para el gobierno es clave ganar esta disputa también con la ciudadanía. La legitimidad política de su triunfo no va a estar dada solamente en grandes acuerdos. Ya lo hemos dicho, se ha discutido en los diarios, lo ha comentado bien Rodrigo, que hay grandes acuerdos que han terminado bastante mal, ¿no? Sí, estamos como bastante de acuerdo en eso. Yo creo que este es el tema de fondo, disculpe. Aquí al final, Cecilia, lo que muestra a mi juicio este proyecto es que seguimos teniendo posiciones bastante
diferentes. Eso que decía Luis hace unos momentos. Mire, aquí podemos con esta legitimidad construir un futuro, algo así como en común o mayor acuerdo. No quiero malinterpretar, pero es como eso, ¿no? Que lleguemos a un gran acuerdo para que esto perdure. Ese país en común, Cecilia, lo que demuestra en los últimos años en nuestro país, no existen las clases políticas. Y esa cuestión yo la he mantenido, la voy a mantener ahora. Aquí hay proyectos distintos. Y los dos últimos proyectos constitucionales han demostrado eso. Y cuando Ricardo nos dice que hay una discrepancia de fondo, esa discrepancia de fondo marca finalmente la disposición al bloqueo, la disposición a tener que finalmente, o la consecuencia de tener que hablar con el partido de la gente. Con esto termino, ¿no? Cuando no hay un proyecto en común, yo creo que la votación de las personas, que es un 58%, un mensaje en gobierno que ha sido bastante claro en estas cosas, son suficientemente legítimas. La otra urgencia también es la urgencia también que por la cual votó la ciudadanía es la seguridad, ¿no? Y se supone que esta tarde la ministra de Seguridad va a ir al Congreso, se está esperando que ahí más o menos presente algunos lineamientos de qué es lo que tienen pensado hacer. También se está esperando aquello. Sí, Ricardo Cecilia, fui aludido. Sí. ¿Y por qué fui aludido? Entonces voy a decir un par de cosas en relación a la conversación que tú estás poniendo. Mira, yo creo que el tema de tener una discrepancia de distintos proyectos de país es algo razonable en los sistemas políticos democráticos y está muy bienvenido eso, ¿ya? Por eso una de las gracias que tiene el poder hacer políticas desde proyectos es que eso es distinto del populismo, ¿ya? Y eso me parece que es una cosa positiva que uno puede sacar de lo que ha sido una cierta dinámica política que en Chile se estableció hace algún tiempo atrás, ¿ya? Pero eso no significa que no podamos tener dos cosas, un diagnóstico compartido de que Chile hay crecimiento lento y que hay una economía que tiene una capacidad muy, muy limitada de crear puestos de trabajo y que eso es un problema social mayúsculo, ¿ya? Y segundo, que esto puede tener posibilidades de encontrar, digamos, soluciones conversadas a propósito del arsenal de lo que disponen los gobiernos y el Parlamento, es decir, iniciativas legales, políticas públicas, capacidad de acción contra la burocracia y la permisología. O sea, hay un amplio campo de cosas que se pueden hacer en común independientemente a imaginar cuál es el tipo de proyecto de país que tenemos. Yo creo que ahí hay, Claudio, una diferencia respecto a lo que tú has señalado. Dicho muy breve, solamente para enriquecer la discusión. Tú lo has dicho en el diario y lo has dicho aquí. Finalmente la diferencia que tenemos con el gobierno es que el gobierno quiere reducir, bueno, yo creo que así lo interpreto así, como casi ideológicamente el tamaño del Estado, ¿cierto? Y si se aprueba esta, ¿verdad? Y eso es un punto, perdón, que no es menor en esta discusión de recaudar más o recaudar menos en fin. Y si se aprueba esta ley, el Estado no solo se va a achicar, sino que se va a achicar y además hay una discrepancia de fondo, desfinanciado, y además con un déficit fiscales que van a ser probablemente muy difíciles de gobernar hacia el futuro, ¿ya? Entonces nuestra discrepancia puede tener una discrepancia sobre enfoque, campos de acuerdo sobre asuntos que tienen que ver con el crecimiento y el empleo, a mi juicio son enteramente posibles, pero este proyecto de ley no es el camino a ninguna de las cosas, ni a más empleo ni a más crecimiento. Eso creo yo, por lo menos, y sí lo que he garantizado es que el desfinanciamiento fiscal va a ser mayúsculo. Bueno, en este momento el presidente de la República encabeza el tercer Consejo de Gabinete del Gobierno. Vamos a ver después cuáles son en la vocería, qué es lo que vamos a conocer de lo que allí se converse. Rodrigo Villa, ¿quería decir algo también o no? Se cortó la comunicación. ¿Me permite? Sí, Luis Ruz. Sí, lo que pasa es que al escuchar a Claudio a propósito del resultado de segunda vuelta, yo creo que es un espejismo, Claudio, en el siguiente sentido. La votación que obtuvo la propuesta del presidente Kast en primera vuelta fue en torno al 26%. Lo mismo que logró en su minuto el presidente Boric. El resultado de segunda vuelta, ojo, no es una adhesión a pie juntilla de aquel que triunfó. Mucha de esa votación, ojo, es de votante que lo hizo en función, y lo quiero decir con respeto, pero para que se entienda lo que quiero decir, en función del menos malo. Por lo tanto, acá no estamos en presencia de una votación que respalde un proyecto de sociedad y una forma de gobernar que represente más del 50%. Eso no es así.
Es más bien hoy día vivimos una sociedad totalmente fragmentada y con muchas diferencias en todos sentidos. Entonces lo lógico de la política que maneja todo este tipo de decisiones es que se dé el espacio para poder acordar a lo menos aquellos puntos en común que podamos trabajar todo en conjunto, particularmente en materia económica. Y creo que en materia económica no hay tanta diferencia en el sentido de que necesitamos volver a crecer a mejores indicadores, que duda cabe, mayor inversión. Pero lo que sí tenemos una diferencia de fondo es que aquello no puede afectar, por así decirlo, el bienestar de todas las personas a través de lo que pueda hacer el Estado. Entonces, yo por eso que conmino a que esta discusión la saquemos de la trinchera, de la lógica del día a día, y pensemos, ojalá, mirando con un poquito más de largo alcance, para volver a hacer aquello que los chilenos nos están pidiendo, que es mayor certeza económica y mayor seguridad en materia de seguridad pública. Pero de esta manera de pasar máquina o querer aprobar todo a mata caballo, es lo mismo que uno criticaba al gobierno anterior en la primera fase, por lo menos, de querer aprobar algo sobre una mirada muy particular y no intentando representar a los vastos sectores de la sociedad. Rodrigo Villa, Chile Vamos adhiere a pie juntilla todo lo que ha propuesto el presidente K del Partido Republicano, o como dice Luis Ruz, esto, a ver, no la gran mayoría con la cual gana José Antonio Kast no es solamente de él, sino también de Chile Vamos y de mucha otra gente que votó por el menos mal. No, Cecilia, yo creo que a Luis se le olvida una parte de la historia reciente, que es que cuando se inicia la campaña de segunda vuelta, Chile Vamos formalmente, en reunión con en ese momento candidato Kast, hoy día presidente de la República, se comprometió a apoyarlo, ¿ya? Y el candidato Kast, en su momento, hoy día presidente, él define una agenda de emergencia a la cual adhiere Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, etcétera, y con esa agenda estuvieron los partidos dispuestos a integrarse al gobierno, y somos parte, ¿no es cierto?, del gobierno. Entonces, aquí hay un compromiso con el presidente y hay un compromiso con el programa del presidente. Entonces, que no se confunda. Una cosa, la oposición a Boric lleva varios candidatos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el candidato Kast en primera vuelta gana con un 24, 27%, no me recuerdo, pero por lo menos Chile Vamos formalmente, ¿no es cierto?, en un acto público de cara a la ciudadanía, le da apoyo para la segunda vuelta y para su programa de gobierno. Cecilia, pero también quiero en relación a lo que se conversaba hace un rato atrás, a mí me suena que lo que nos pasa de fondo es que la actual oposición no quiere hacerse cargo con medidas concretas, y es por eso que voy a leer el documento, a lo mejor ya está ahí, pero no quiere hacerse cargo de cómo entregaron en la economía de este país, que es una economía que requiere cambios profundos, y es por eso la urgencia del proyecto de ley. Lo que ha dicho el presidente Kast, y que yo también lo suscribo, es que no podemos seguir haciendo lo mismo que hizo la actual oposición con el gobierno de Kast, con Bachelet 2, porque esas medidas no ayudaron al desarrollo. Fortalecieron el desempleo y fortalecieron, ¿no es cierto?, el crecimiento mediocre del país. Entonces, lo que está planteando el Ejecutivo es algo innovador, algo distinto. ¿Y la actual oposición plantea hacer lo mismo que se hacía en Bachelet 2? No, lo que yo quiero decir es lo siguiente, es que, no sé, tengo que ver los contenidos, pero a la luz de la conversación del día de hoy, se ponen todos los peros, ¿no es cierto?, en aquellas cosas que el actual gobierno y el ministro Quirós creen que son factores que van a destrabar la economía, el crecimiento mediocre de la economía, y van a ayudar a crear empleo. Ojalá que la discusión sea en propuestas alternativas. Veamos lo que sugirieron los centros de estudio y veamos cómo lo acogen los parlamentarios. Yo no sé si los parlamentarios del Frente Amplio van a tener la misma acogida que los del Partido Comunista, por ejemplo. Ya, vamos a ver cómo avanza esto. El lunes próximo ya vamos a tener más claridad. Recordemos que esta es una semana decisiva, ingresan las indicaciones, tienen plazo hasta hoy al mediodía. La idea ¿no es cierto?,
la Comisión de Hacienda de Agustín Romero, el diputado presidente, es votar, apurar y que se cumplan los plazos que el Ejecutivo ha pedido para que se avance en este megaproyecto. Y también pendiente de lo que vaya a presentar la ministra de Seguridad, como también propuestas en materia de seguridad, que es otro de los temas que también se están esperando. Les damos las gracias a Ricardo Solari, Claudio Arquero, Luis Ruz, Rodrigo Villa. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo a la semana. Chao. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.